Buenas tardes. Bueno, pues ya nos lo han anunciado, mesa de alto nivel. Yo soy un poco el convidado de piedra, pero sí que creo que va a ser una mesa muy interesante, ¿no? Vamos a hablar de Partner, vamos a hablar también de oportunidades, vamos a hablar de, a veces, esa pregunta un poco incómoda, pero que es necesaria para poder seguir hablando de creatividad, de nuevos formatos, de un poco de una industria que va creciendo, ¿no? Para un poco quien no nos ubique o quien no les ubique, ¿no? Voy a empezar un poco las presentaciones por mi izquierda. Tenemos Megan Davis, directora de negocios internacionales en Acast, ¿no? Que sobre todo está en una plataforma especializada en la monetización y distribución de podcasts a nivel global. Ahora, Megan, tú sobre todo te encargas, ¿no?, de facilitar la expansión de las marcas hacia nuevos mercados y sobre todo ahora estás muy centrada en el crecimiento internacional de la propia compañía, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Por venir. Después de Megan, siguiendo hacia la izquierda, tenemos a Javier Sánchez, de VoiceUp, CEO, fundador, que sobre todo VoiceUp está centrada en la creación de experiencias sonoras para las marcas, ¿no? Sobre todo un poco a través de la producción, el análisis y la monetización de los contenidos, que es uno de los temas que nos va a protagonizar la mesa. Y también en facilitar que los creadores puedan mejorar los ingresos y la visibilidad, ¿no? Un poco. Y siguiendo hacia la izquierda tenemos otro elemento... Ya no hay más, ¿eh? Ya no hay más izquierda, ya no hay más izquierda. Tenemos otro elemento indispensable de la cadena de valor, Juan Ignacio Solera, fundador y CEO de iVoox, ¿no? Una de las plataformas también decanas del audio en España desde 2008, si no me equivoco, y sobre todo que hoy en día se ha convertido, pues, en una referencia en el mundo del podcasting, tanto en España y como en América Latina, lo que también nos abrirá alguna puerta a preguntar sobre ese podcast no solo hecho en España, sino también podcast en español, ¿no? Y bueno, son varios los temas que queremos tocar, o sea, la mesa es bastante abierta, yo os invito a que también os interrumpáis entre vosotros, os podáis dar réplicas, ¿no?, para que tampoco sea preguntas solo conmigo. Y a mí sí que me gustaría empezar o romper el hielo, porque bueno, yo creo que esta edición de Podcast Days, o en general en torno al podcast, siempre está un poco esa idea de que el podcast vive un buen momento. Viniendo hacia aquí también estaba repasando los datos del Estudio General de Medios, ¿no?, de cómo había ido creciendo, el propio observatorio de iVoox. Y es cierto que a la vez que decimos que vive un buen momento, muchas veces surge esa idea o esa percepción de una oferta saturada, ¿no? O hay tanto podcast que no sé por dónde empezar. Y lanzo quizá la pregunta al extremo izquierda de la mesa, ¿no?, para empezar. ¿Podríamos hablar o realmente existe un desacople entre la oferta y la demanda del podcast? Sí, la verdad es que sí, y sobre todo existe una limitación propia al formato que está ahí, y es que nos quitamos horas de sueño viendo más vídeo en una plataforma de streaming y somos capaces de ese fin de semana hacer un telemaratón y pegarnos un empacho con 15 episodios. Y eso no lo hacemos en el podcast. Tú escuchas lo que tienes en el momento en el que tú te estás acostumbrado y el podcast se ha interiorizado en tu vida, que es pues haciendo labores en el hogar, en el gimnasio. No vas a ir 3 veces al gimnasio para escuchar 3 veces más de podcast. Vas al gimnasio el día que vas y escuchas ese podcast. Entonces, de repente sale un nuevo podcast nuevo que te atrae y lo normal, tristemente, es que tenga que salir de tu escucha y de tu menú auditivo otro que venías escuchando hasta el momento. Con lo cual, al final sí se termina dando esta saturación que comentas. Como que incluso las novedades, ¿no?, dificultan también ser fiel a un podcast, ¿no? Nosotros tenemos mucho feedback de oyentes que dicen, me gustaría, genial, tiene buenísima pinta, pero no me da la vida, cuando precisamente iVoox nació para ahorrar tiempo mientras hacías otras cosas, pero al final ahora estamos saturados y no nos da la vida para escuchar ese nuevo podcast, ¿no? Y ahí también, por ejemplo, Javier, me ganó quien queréis también, pero claro, como eso dificulta también que llegar a las audiencias adecuadas, ¿no? Incluso a la hora de hablar de un podcast. O sea, yo tengo este podcast que es que lo está escuchando estas personas, estas audiencias que son las que interesan a las marcas, ¿no? ¿Cómo nos afecta eso a la hora de segmentar también cuáles son los públicos, que es lo que interesa al final a los anunciantes y a otros tipos de empresas? Bueno, antes de nada, se les ha olvidado el Xiaomi de Money porque nadie sabemos dónde está de Money. Por eso se les ha olvidado ponerlo, yo creo, ¿eh? Pero bueno, ya en serio. A ver, yo creo que, siguiendo un poco al hilo de lo que ha dicho Juan Ignacio, efectivamente sigue habiendo un desfase, ¿no?, entre la oferta y la demanda. Pero sí que es verdad que los que llevamos ya años en esto estamos viendo cómo sigue un poco desproporcionado, pero se está acercando un poquito más la demanda a la oferta. A la hora de elegir audiencias tal, yo no sé vosotros, pero a mí ahora mismo con los podcasts quizá está habiendo una sobreexposición igual que con las plataformas de vídeo. O sea, yo ahora, cuando tengo que elegir una serie, me estreso un poco.
hay a mucha gente que le pasa también que cuando tiene que elegir un podcast hay tanta oferta de podcast que se estresa un poco, ¿no? Entonces, a la hora de elegir una audiencia, tal. Lo que sí que puedo decir es que las marcas cada vez lo tienen más claro. Nosotros que evangelizamos mucho en este aspecto, sí que vemos que las marcas ya, saben de lo que hablan. Les hemos enseñado, saben mucho, y las propuestas que te piden ahora no tienen nada que ver con las que te pedían hace 4 años. Ahora te piden propuestas mucho más especializadas, mucho más con un valor quizá más diferencial, ¿no? Y eso es porque saben más, ¿no? Y ahí es donde nosotros también lo tenemos más fácil a la hora de dar con las audiencias, ¿no? Con las audiencias adecuadas para cada marca. Claro, y sí, pues creo que cuando hablamos de la sobresaturación en el podcast, depende del punto de vista de oyente. Hemos hecho en Acast hace algunos meses un estudio donde preguntamos si alguien tiene la intención de aumentar sus escuchas de podcast. En este estudio, 48% de personas en España dice que tiene la intención de escuchar más y más en los 6 meses que vienen. Entonces, creo que sí es saturado, pero hay espacio para más, pero depende de las categorías y todo también. Es un poco, sí hay los huecos en el contenido. Y esto no es algo que es específico a España, pero en todos los países vemos que hay muchos más contenido en un tipo de categoría como, no sé, en España, bienestar, por ejemplo, es un ejemplo de categoría que es muy, muy popular, pero puede ser que hay huecos en este tipo de categoría para, no sé, deportivo o algo que es mucho más amplio en otros países. Entonces, creo que depende del punto de vista comercial, de anunciantes. Creo que tenemos que buscar otras categorías de podcast para alinearse con las demandas también. Es un punto interesante, ¿no? Porque también, Javier, apuntabas a esa necesidad de evangelizar incluso a las marcas. Porque a lo mejor dicen, oye, pues me gustaría invertir en podcast, quiero un podcast, pero y también Megan apuntaba, ¿qué segmentos, ¿no? ¿Qué oportunidades, desde vuestra experiencia, veis que buscan las marcas o qué les parece más interesante en el caso específico del podcast? Porque al final también es competir con otras plataformas, otras oportunidades. Podría estar anunciando vídeo, podría estar anunciando otros productos de streaming. ¿Qué creéis ahí un poco que le puede resultar más interesante a las marcas? ¿Qué segmentos? A ver, el podcast yo creo que se caracteriza sobre todo por el alto nivel de engagement que puede generar un podcast con su audiencia. Y esto yo creo que es muy valorado por las marcas, ¿no? El que no es, en general, que por otra parte es el drama de alguna manera del podcast, en el que no es un easy content, en el sentido que muchos otros, más visuales, vas haciendo scroll y es muy fácil enseguida alcanzar millones de visionados. En el podcast los alcances son mucho menores, pero las marcas, yo ahí coincido con mis colegas, que cada vez se dan cuenta del valor de acudir y de ir poder integrar su mensaje en comunidades realmente enganchadas con el creador del contenido, ¿no? Porque nosotros partimos de que el podcaster original es el apasionado de lo que viene a contar y es el podcast independiente que nosotros siempre hemos puesto en valor, ¿no? Entonces, cuando realmente la marca se da cuenta, oye, yo comunicar a través de esta persona, integrando, como hemos hecho 1000 veces con VoiceUp, la marca dentro de una forma nativa y original por parte del creador, hablándolo en su mismo idioma sobre este producto mío que machea con su audiencia, pues la verdad es que esto tiene un valor. El problema es que ese doble discurso de que muchas veces las marcas dicen, hostia, ese es el perfil que yo quiero llegar. Y luego le dices, perfecto, 1.200 escuchas tiene este episodio. ¿Oh, ¿solo 1.200? Ya, tonto, pero es que son 1.200 que es que aman tu temática y tu... No, siguen pensando que prefieren llegar a 1 millón, aunque saben que 999.000 no le va a interesar para nada tu comunicación, ¿no? Esto sigue ocurriendo, ¿no? Esto que comenta Juan Ignacio del engagement, a las marcas les encanta. O sea, yo llevo 26, 27 años trabajando en publicidad. He trabajado con infinidad de formatos diferentes. Y esto ya lo he dicho varias veces, que parezco un disco rayado, pero es verdad. O sea, la magia que logra el podcaster con su oyente es espectacular. O sea, ese poder prescriptor que tiene el podcaster cuando de repente te empieza a hablar del nuevo Volvo XC40, me lo invento,
O sea, yo cuando lo oigo considero que es un mensaje absolutamente personalizado para mí, cosa que no me ocurre cuando veo un vídeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso para las marcas es un bombón, es un caramelo y se están dando cuenta, ¿no? Entonces, esa efectividad de 1.200 escuchas que son súper efectivas y tal, nosotros de hecho las campañas que tenemos, los anunciantes que tenemos, que trabajamos con todos los sectores, con todas las marcas, rara vez tenemos campañas puntuales, o sea, siempre repiten. O sea, tenemos varias marcas que son Always On, que están todo el año en campaña con nosotros, otras marcas hacen 2 o 3 oleadas al año, otras cada, yo qué sé, pero raro, o sea, os podría decir que el 10, el 15% de las marcas que trabajan con nosotros hacen campañas puntuales de hacerla una vez. Y es porque se convencen, o sea, en cuanto hacen una campaña de una mención, por ejemplo, en un podcast, que además el podcaster lo integra de manera súper orgánica, súper bonita, súper chula, con mucha clase, por así decirlo, con mucho estilo, pues eso tiene una efectividad y tiene un efecto de branded, de puro branded, que a las marcas les gusta mucho, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con las marcas, recurren todo el tiempo, no es solamente un podcast que hace un sponsoring o algo, es algo que funciona y las marcas pueden entender que funciona, pero creo que al inicio, para hablar con las marcas, es una educación también sobre cómo saber si es exitoso o no, porque creo que el podcasting... Las métricas, ¿no? Un poco sí, las vuestras métricas es diferente de los otros formatos, es algo que sí puede tener una atención muy, muy alto, pero para alguien que hace todo el día el planning en las plataformas digitales, creo que es difícil al inicio para comprender cómo hacer una comparación con el digital, con la tele, con podcast. Entonces sí, es sorprendente para un planner o alguien en la agencia a decir, voy a comunicar con un podcast con 1.000 escuchas, pero en un sitio web puedo comunicar con, no sé, 2 millones de personas. Entonces, toda una indicación sobre cómo saber si es exitoso. Y hay las otras métricas, como audiencia incremental. Sabemos que la audiencia no es doblado normalmente con podcasting y los otros medios. Eso es. Y eso es importante saber también para las marcas, que solo porque no tienes una alcance muy, muy larga no es el fin de historia. Es algo que es importante entender, que vas a comunicar con una audiencia completamente diferente y dar un alcance incremental a tu campaña también. Es muy interesante, ¿no? Porque nos estamos acercando a dónde está el dinero un poco, pero es cierto que se apunta muchas veces en el podcast la falta de un árbitro, por así decirlo, ¿no? De unas métricas comunes o ese lenguaje KPI que al final es el que entiende todo el mundo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de ROI, retorno de la inversión, empezamos a hablar y a lo mejor también es una oportunidad para la originalidad, ¿no? ¿De qué manera creéis a lo mejor, o qué métricas, o qué nuevas métricas, o incluso si la tecnología nos puede ayudar a encontrar nuevas maneras de ganar la confianza al final de quien tiene que invertir, ¿no? De cómo podemos demostrar esa eficacia, ese compromiso del podcast frente a otros formatos, cuando con Juan Ignacio apuntabas también muy acertadamente, ¿no? La dificultad de obtener millones de visualizaciones, por ejemplo, ¿no? En comparación con el vídeo. ¿Qué métricas podríamos ofrecer o qué nuevas métricas tenemos que buscar? Creo que las métricas mejoran todo el tiempo. Creo que tenemos habitude a decir que en podcasting las métricas faltan un poco, pero la verdad es que es mejor ahora que nunca. Tenemos la posibilidad de hacer los estudios de marcas para ver cómo son los resultados para el conocimiento de marca, para la percepción de marca. También tenemos la tecnología ahora con partenarios para tener un tracking en el audio, pero para hacer un seguimiento en un sitio web también, o mismo en una tienda física. Entonces tenemos estos tipos de métricas que desarrollan todo el tiempo. Es verdad que no tenemos lo mismo tracking, lo mismo targeting como digital, pero diría que trabajé en el digital antes de podcasting hace algunos años y pues hay demasiado tracking y targeting, en mi opinión, en digital. Sí, vamos a comunicar con una audiencia al final que es muy pequeño, que es muy granular, pero... Tú eres optimista en esta parte, Mega. Sí. Hay mucho por hacer en el tema de métricas. O sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en cómo medimos las escuchas. Porque tú a un podcast le pides, ¿qué número de escuchas tienes por capítulo?
y te puede pasar de todo. Entonces, las escuchas, ¿qué las medimos? A 30 días de fecha de publicación, a 2 meses, a 3 meses, las seguimos midiendo durante 6 meses porque luego, residualmente, ese capítulo puede seguir teniendo escuchas, ¿no? Entonces, primero nos tenemos que poner de acuerdo en esto. Yo creo que la mayoría del sector, eso, ahí hemos sentado base, Juanina, sobre todo tú, bueno, tú y después yo, pero primero tú, hemos sentado bases de medir a 30 días de fecha de publicación, ¿no? Que nos parece lo más lógico. Que luego hay un residual, pues fenomenal, pero normalmente se mide a 30 días. Nosotros las estimaciones que pasamos siempre son a 30 días de fecha de publicación. Luego, a partir de eso, pues hay mucho por hacer. Necesitamos un Comscore, un Nielsen, un ente, un organismo que estandarice las métricas en audio, que no existe. O sea, nosotros estamos en la IAB, en la Comisión de Audio, trabajando a ver si podemos avanzar en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, somos optimistas porque no nos queda otra, Claro. y esperamos que esto se pueda mejorar. Tiene que mejorar, ¿no? Tiene que mejorar sí o sí. Juan Ignacio, tú desde el punto de vista también de una plataforma con tanta solera, Bueno, bueno, me ha salido solo, ¿verdad? Pero, la dispersión no ayuda, efectivamente. O sea, YouTube, como es un monopolio, pues todo, con decir los datos que tengo de visionados en YouTube, ya lo tengo todo. Aquí, claro, son las escuchas dependiendo de dónde alojas, luego dónde te escuchas, hay alguna plataforma que hace rehosting, con lo cual, al final, es muy complicado y esto, desde luego, no ayuda para dar este punto de credibilidad y de solvencia, ¿no? Por suerte, yo creo que lo ganamos con ese engagement y otros aspectos, pero ahí hay mucho por hacer y nosotros, los primeros como plataforma, más deberíamos hacer. Pero es cierto que muchas veces no nos da la vida, ¿no? Pero sería una cosa a acometer claramente de forma sectorial, ¿eh? también para abrir otra vía de monetización, otra oportunidad. Ahora estamos hablando también bastante de anunciantes, de patrocinios, ¿no? Pero es cierto que siempre se ha apuntado a la suscripción o al modelo de que, oye, directamente el usuario, esta economía de la suscripción, igual que nos hemos acostumbrado a pagar por plataformas de vídeo bajo demanda, por otro tipo de servicios digitales, y es cierto que siempre se ha apuntado. ¿Cuál es la lectura que hacéis, ¿no? de la suscripción como principal vía de monetización? Porque a lo mejor también hay que buscar otras maneras. Nosotros miramos más los suscriptores activos, que son de aquellos que están suscritos, aquellos que activamente te vienen a escuchar de forma sucesiva los siguientes meses, porque te encuentras un ratio muy normal, es que sea del 20%, ¿eh? Es decir, que tú puedes tener, en YouTube también termina ocurriendo, ¿eh? O sea, la métrica solo de suscriptores no es suficiente para medir el engagement realmente de un podcast, porque bueno, es muy fácil suscribirse porque has visto un episodio que te podría encajar, pero luego el mérito es el continuar escuchando al menos un episodio de ese mismo podcast en meses sucesivos, ¿no? Entonces, ese ratio, para empezar a ser bueno, es a partir del 20% de suscriptores activos, que es un ratio que nosotros medimos y nos gusta más que el de suscriptores únicamente, ¿no? Pero eso, por ejemplo, no es un ratio estándar de sector, lo usamos nosotros de forma interna. Claro. Ahí también tenemos incluso la posibilidad, ¿no? A veces se apuntaba de evolucionar la suscripción, o como incluso a lo mejor otros modelos como micropagos, a lo mejor, o suscripciones específicas por episodio, ¿no? También apuntabais el fenómeno de la dispersión, de que a lo mejor incluso los podcasts viven fuera o viven incluso entre varias plataformas, ¿no? De manera también un poco, ¿hacia dónde creéis que está avanzando ese comportamiento del consumidor? O sea, ¿recomendaréis seguir apostando por la suscripción o explorar otras vías también? Bueno, si no te he entendido mal, tú ahora estás hablando de la suscripción de pago, no la suscripción... Sí, hablo de suscripción de pago. Yo hablo de pagar por contenidos. Ah, tú hablas ahora de Sí. pagar por contenidos. Bueno, esto es otra guerra. En el fondo está relacionado con esa otra de los suscriptores activos. Nosotros, cuando medimos que un podcast tiene el engagement suficiente en términos de estos suscriptores activos que genera esta recurrencia, nosotros les invitamos a que exploren la opción de un modelo de patrocinio, ¿no? Para que conjunto con el publicitario que hablamos aquí también, bueno, pues tenga un mix de sustento del podcast, ¿no? Entonces, esto nosotros lo habilitamos hace ya 5 años, que fuimos la verdad es que la primera plataforma del mundo. Ahora lo han abierto otras más, ¿no? Que tú puedas hacer un apoyo puntual a una suscripción de pago a un podcast para acceder a un episodio extra que pueda colocar puntualmente. Es decir, el podcast es en abierto, solo que una vez al mes o con el periodo que quiera, publica un episodio solo para suscriptores. Y este modelo, la verdad es que nos ha estado funcionando muy bien durante este tiempo
y ahora hacemos un giro más, que estamos ya trabajando con ello, para permitir que ese episodio exclusivo, que hasta ahora debías de escucharlo en iVoox, se pueda escuchar en cualquier plataforma de podcast, ¿no? Entonces, esta combinación creemos que puede ayudar a popularizar y a favorecer y a ser una herramienta más para conformar ese mix de Show Me the Money, que no lo encontramos del todo y que intentamos que se encuentre, ¿no? Claro. Y luego también incluso en otra parte de, por ejemplo, cuando hay mucho catálogo, antes citabais incluso esos episodios que veces queda ese consumo residual, ¿no? Hemos citado también la necesidad de cómo convivir los últimos lanzamientos con el catálogo que realmente existe. ¿Cómo podremos incluso a veces decir, oye, pues levantar catálogo y obtener métricas o obtener monetización a partir de catálogo que, por así decirlo, ya está pasado? Sí, pues depende de la categoría de podcast también, porque los podcasts de noticias no hay ninguna persona que va a escuchar en el back catalog. Pero en Acast inventamos hace 10 años esta tecnología de inserción dinámica. Entonces, quiere decir que podemos monetizar con la parte publicitaria todo el catálogo de podcast también. Entonces, una marca puede venir y decir, tengo una campaña que va a durar, no sé, 2 meses, y pues durante estos 2 meses tienes el mensaje de esta marca en todos los episodios, en el catálogo y también en los nuevos episodios. Esta es una otra manera de comprar, porque es interesante hacer los patrocinios, es interesante integrar la marca en un episodio, sí, pero depende de los objetivos. Este tipo de inserción dinámica es muy interesante para dar algo más sostenible, creo, a los podcasters, para monetizar todo el catálogo y no solo un episodio que es exclusivo a una marca. Exacto, sí, eso sí, nosotros también lo estamos haciendo. Efectivamente, consiste una mención nativa que locuta la mayoría de las veces el propio podcaster, y que en lugar de integrarla de manera orgánica en el minuto 3 de su podcast de manera muy natural, tal, pues digamos que la mención se queda ahí grabada, la pones en la maquinita, como yo digo, ¿no? Y te va saltando en determinado momento de ese capítulo y de contenido anterior con esas escuchas residuales que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, esto sí, bueno, cada vez se hace más. Vosotros lo hacéis mucho, efectivamente. Sí. De hecho, en España yo creo que habéis sido los pioneros, ¿no? Que habéis traído el tema de mención dinámica, y al final pues lo vamos a terminar haciendo todos, ¿no? O sea que... También ahí apuntáis un poco un ecosistema que evoluciona, ¿no? Desde Sí. el patrocinio directo, el pago directo a un creador, a Sí. ya toda una industria publicitaria, como ha ocurrido con otros productos. Había un punto que siempre parece también relacionado con el dinero, ¿no? Al final es poderoso caballero don dinero, de que lo que funciona es lo que se financia, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto o incluso qué lectura hacéis o dificultad de que donde está ahora mismo la inversión pueda estar condicionando las apuestas creativas que hay en torno al podcast, ¿no? Eso, José Carlos, no siempre es así. Fijaros el batacazo que se han dado en Podimo con el podcast de Dulceida. O sea, más financiación que eso, imposible, ¿no? Y se han dado un batacazo, ¿no? Entonces, a ver, no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Yo lanzo una pregunta, ¿eh? Sobre todo poniendo este ejemplo, ¿no? Es mi opinión, no sé. O sea, ¿creéis que también a lo mejor incluso no existe ese efecto causa-efecto, ¿no? Donde de repente si funciona un género, pues las marcas van a ese género, están más abiertas a explorar otras oportunidades o incluso otros nichos, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que quizá el podcast conserva esa frescura todavía. Sí, porque no hay saturación de publicidad. Claro que conserva esa frescura, por supuesto. Y de hecho cada vez hay más podcasts, cada vez hay más áreas, más verticales de podcast, más temas. Sí. A mí hay otro punto que también comentabais al principio, ¿no? Que me parece, incluso en las negociaciones que tienen que ver con inversión, con las métricas, cómo aunar las diferentes sensibilidades, también la necesidad de conectar talento muchas veces, ¿no? Yo creo que a veces también las marcas o las empresas saben que tienen que estar, por ejemplo, en el podcast, saben que tienen que estar en el audio, pero muchas veces no conocen a fondo el ecosistema audio, ¿no? Es decir, cómo podemos un poco también cerrar esas brechas que quizás sí que existan. Sí, nosotros ahí sí que somos, yo lo digo muchas veces, sí que somos muy, muy conectores de talento. Efectivamente, el podcaster al final pues tiene bastante con hacer su podcast, ¿no? Al final es un poco zapatero a tus zapatos. Ya estamos nosotros para buscar a las marcas y ofrecerles presencia en tal o cual podcast. Entonces, al final, estás acercando ese talento o estás dando a conocer ese talento a las marcas. Eso es. Es exactamente lo que hacemos también en Acast. Estamos al mismo tiempo como una agencia para presentar un podcaster a la agencia de publicidad o a una marca,
Pero también lo que vemos es que podemos ahora va más allá que el podcast su mismo. Entonces funcionamos un poco como un talent group para conectar el podcaster con una marca para hacer un patrocinio de su podcast, para hacer las cuñas publicitarias, pero también el podcaster es un creador. Entonces podemos imaginar las activaciones en vivo, las activaciones, las extensiones en redes sociales, porque de verdad los podcasters tienen un reach importante con su audiencia muy leal, y todo viene en esta idea de atención, porque si tienes la atención en podcast, también puede tener una atención muy importante en su red social, en no importa qué canal. Entonces esta idea de omnicanalidad llega muy importante para nosotros. Claro, ¿no? Y también un poco la propia evolución del podcast, ¿no? Yo creo que en encuentros como los que tenemos hoy aquí en Podcast Days te das cuenta que el podcast es un fenómeno muy vivo, ¿no? Incluso podemos hablar de nuevas formas de podcast, videopodcast, eventos en vivo, ¿no? También un poco, ¿qué lectura desde vuestra experiencia creéis que hacen las marcas o le puede resultar más interesante a lo mejor a las empresas, anunciantes, otras fuentes de ingresos, ¿no? Esa propia evolución del podcast. Bueno, nosotros en concreto no hacemos producciones de podcast y lo que sí hemos hecho en algún caso es ayudar a dirigir, porque una marca cuando a lo mejor no nos viene para que le ayudemos a cómo orientarse con el mundo del podcast y que quiere hacer un podcast, hay veces que hacerlo desde cero con actores y gente que no domina el medio, es mucho más fácil a lo mejor ayudar y que sea gente que ya trabaja su misma temática el que les produzca su podcast, ¿no? Entonces, este tipo de acercamientos sí hemos hecho alguna vez, pero ya te digo que nosotros no trabajamos específicamente la producción. Yo no sé si, Javier, tú habéis hecho alguna... Sí, nosotros sí. A ver, no es nuestro core, pero sí que hacemos producciones. O sea, hemos estado durante casi 3 años haciendo para Sony el podcast de PlayStation 5 de quinto nivel semanalmente. Empezamos con un video podcast y luego se quedó solamente en audio porque recortaron el presupuesto. Y bueno, estamos haciendo más producciones. Aquí hay mucho por hacer todavía y aquí hay que seguir evangelizando, porque está pasando un poco con los podcasts como me pasó a mí hace muchos años con las apps, que de repente venía una marca y te decía, quiero una app. ¿Por qué? Pues porque está de moda y necesito tener una app. Pues con el podcast está pasando lo mismo. Quiero un podcast porque está de moda y tal. Bueno, primero vamos a hacer una consultoría sobre qué contenidos tienes, si esos contenidos son interesantes para hacer un podcast y además si tienes la suficiente cantidad de contenido para hacer un podcast, porque si tú haces un capítulo al mes tampoco te sirve de mucho, ¿no? Entonces tienes que tener una determinada frecuencia, como mínimo que sea quincenal. Entonces aquí hay mucho por hacer. Nosotros hacemos producciones, hemos hecho y seguimos haciendo. Insisto, no es nuestro core, pero seguimos haciendo. De hecho, ahora en noviembre lanzamos un podcast deportivo que va a ser un producto buenísimo de la mano de uno de los principales soportes deportivos de este país, con gente de primer nivel, que patrocinó además por una marca muy potente y estamos muy, muy ilusionados con ese tema también, ¿no? Ahí también durante mucho tiempo, ¿no? A veces ocurría, o gente del sector comentaba, que el podcast era como la figura o el elemento pequeño dentro de las estrategias de comunicación, ¿no? Incluso dentro de las estrategias de patrocinio de algunas marcas. ¿Se está invirtiendo un poco esa relación? Quizá veis que a lo mejor el podcast está ganando peso y deja de ser, ya que estamos un podcast, ¿no? Tú antes comentabas, Javier, también, de cuando algo está de moda, yo quiero un podcast a toda cosa. Toda la campaña de marketing digital, pero también quiero un podcast, ¿no? Ahora ha pasado de ser pequeño a ser adolescente, yo creo, el podcast, ¿no? Ya estamos un poco en la época un poco de teenager, por así decirlo. Está como cuando se crece, pero te golpeas por los pasillos todavía, ¿no? Sí que estamos ya en ese momento, yo creo, ¿no? ¿No, Juan Ignacio? ¿Cómo lo ves tú? Sí. Bueno, de hecho, nosotros ahora hemos hecho un acuerdo estratégico con Mediaset, que es un grupo que no ha hecho nunca nada tampoco en esto. No, en su día hizo una Radioset o algo así, pero... O sea, es decir, que sí vemos interés y vemos que las marcas, efectivamente, yo creo que ya... bueno, lo que sí es cierto es que también esa sincronía que hay también en oferta y demanda a nivel de audiencia, la hay también a nivel de marcas y de comercialización de esos podcasts, ¿no? Necesitamos atraer y dinamizar mucho más el mercado para que las marcas actúen como financiadoras en el fondo y asegurar que para los creadores su mix generado directamente por el podcast sea cada vez más relevante. Y ahí, pues ahora mismo, no sé, a ojo diría que es un 4 o 5% de los creadores de podcast que pueden decir que ganan
una parte significativa de su mix de ingresos del podcast directamente, pero hay otro 95% que no. Y nuestro objetivo es bueno, pues conseguir dimensionar todo y articularlo para que lleguemos al 70 o 75%, que yo creo que es alcanzable, ¿no? Y movimientos de ese estilo van alineados ahí, ¿no? Eso es. Siguiendo un poco con eso y con lo que comentábamos hace 2 minutos de la producción, por ejemplo, nosotros hemos hecho una acción con L'Oréal muy chula, ¿no? Que era una acción que, bueno, pues ellos en un principio querían un podcast. Pues lo típico que queremos un podcast. Bueno, pues al final, después de hacer un poco de consultoría con ellos y demás, lo que hemos hecho ha sido asociar esa marca y esa acción a un podcast ya existente y hacer una acción conjunta que la verdad es que estuvo fenomenal y de hecho ahora se va a volver a repetir, ¿no? O sea que al final, bueno, pues sí que se ve un poco como las marcas van evolucionando, como nosotros ya que sabemos un poquito lo que hacemos, intentamos relacionarlo, ¿no? Y al final es exitoso. Y para nosotros preguntamos cada vez cuando tenemos una marca que dice, quiero crear un podcast, podemos hacer la producción, sí, pero es siempre la pregunta, ¿por qué quieres hacer un podcast? ¿Es que tienes que hacer un podcast o puede hacer un patrocinio con otro podcast que es ya exitoso? Y pues es interesante a pedir esta pregunta a las marcas, ¿dónde viene este parte podcast en tu planes marketing? Porque sí, muy frecuentemente vemos que viene como otra cosa. Vamos a hacer todo el planning marketing y después vamos a hacer un podcast. Y creo que esta es la parte importante, entender dónde viene en todos los planes marketing podcast para realizar, para tener más ingresos. Es algo que es, sí, durante los últimos, diría, 4 años, para la mayoría de las marcas, diría, viene como otra cosa, no viene en el centro de sus planes marketing. Creo que esto es importante. Para repetir esta parte de omnicanal, creo que esta es una manera de integrar más en los planes para tener los más grandes budgets de las marcas, porque es una puerta de entrada para decir, pues, es un creador, no es solo un podcaster. Mismo si creo que el podcasting es muy importante en su propio derecho, es algo que es muy interesante a ver si podemos trabajar no solo con la parte de una agencia que habla del audio, pero ¿por qué no habla con la parte de la agencia publicitaria que genera toda la parte de social, toda la parte de influencer? Entonces creo que tenemos muchos más budgets y muchas más oportunidades para tener más inversiones en el podcasting, pero tenemos que saber también de dónde viene. Entonces, hace muchos años que en las agencias tenía la idea que nadie sabía dónde exactamente viene la parte podcast. Es que es digital, es que es audio, es que es influencer. Acciones especiales, social media. A ver, ¿dónde lo coloco? Porque donde lo coloque más dinero menos. Entonces, claro. Al final, claro, o sea, no sabes con quién hablar. ¿Con quién hablo? ¿Con acciones especiales? ¿Con digital? Con radio incluso. Con radio, con social media. O sea, era como... Ahora ya está súper... Sí. Sí. Y con este viene también la pregunta de medir, porque si viene de un budget de radio, la medición es mucho diferente a alguien que trabaja en digital. Entonces es complicado, pero mejorar. Sí, ha mejorado bastante, es verdad. Creo que es parte de ese niño que decís que se hace adolescente, ¿no? Y tampoco sabe quiénes son sus mayores, con quién tiene que hablar, y luego al final, oye, porque según el interlocutor es lo que también dice Megan, ¿no? Las métricas cambian mucho. Porque en otros mercados, ya hago yo de ti, en Estados Unidos y tal, esto está... O sea, ¿qué podemos aprender de cómo están en mercados más evolucionados? Pues ahora es más maduro, es algo que sí, tenemos esta estrategia más o menos en los Estados Unidos también, poner un creador al centro. Depende del mercado, pero vemos que la inversión, por ejemplo, en Francia, en Reino Unido y en los Estados Unidos es mucho más alto que en España, que es muy raro porque los oyentes en España tenemos muchísimos más oyentes y muchísimas más pasión en los podcasting, me parece. Pues sí, es algo que tenemos todas las mismas tendencias y la confusión en las agencias. Esto es lo que hemos visto en Reino Unido, en los Estados Unidos, hace un año, hace 2 años. Y, sí,
Es algo que mejorar en todos los países en su tiempo. Va pareja la evolución, por lo Sí. menos, ¿no? Hay un punto. Habéis hablado precisamente, ¿no?, de esa oferta, de esa demanda que se van sincronizando, cómo al sincronizarse oferta y demanda también se sincronizan un poco anunciantes, más oportunidades de ingresos con la propia producción. Es cierto que eso siempre es habitual en estas mesas, ¿no? No tenemos ninguna bola de cristal, no tenemos manera de predecir el futuro, pero ¿qué lectura o qué apuestas habéis hablado también de omnicanalidad, ¿no?, de cómo el podcast es más parte de una estrategia más global? ¿Qué apuestas haríais un poco para los próximos años precisamente del podcast desde el punto de vista de la inversión y de las métricas? Ya hemos acordado que todos somos optimistas, pero Sí, ¿por dónde sí, creéis sí. que puede evolucionar? A ver, nosotros estamos haciendo ya campañas omnicanal, ya estamos haciendo, ¿no? Y cada vez, evidentemente, van a venir más. ¿Apuestas? Hay muchas cosas por hacer todavía. Nos quedan un montón de cosas por hacer. A mí, por ejemplo, hay una figura, por así decirlo, en Estados Unidos, en LATAM, sobre todo en México, que es la figura del host. No sé si alguien lo conocéis, ¿no? El host son personas que se están especializando en presentar podcasts. Entonces, son presentadores de podcast y que al final están demostrando que tienen un poder prescriptor altísimo. Y las marcas directamente ya te piden que ese host, te piden hacer una campaña con ese host, ¿no? Independientemente del podcast que presente. Muchas veces ya es esa persona, ¿no? A mí esto, yo hace poco lo estuve viendo un poco, estuve indagando, reconozco que me fascinó, ¿no? O sea, me pareció, no sé si eso va a llegar a España o no, porque sí que es verdad que nuestro reflejo siempre es Europa, ¿no? Suele ser Europa. Y Estados Unidos ahí no tiene por qué pasar aquí lo mismo que en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso puede ser una de las cosas que podríamos ver a futuro, ¿no? O a medio plazo en España. Por vuestra parte, Juan Ignacio. Bueno, a nosotros lo que nos gustaría es trabajar toda la parte de prescripción y dar a conocer incluso aspectos transmedia o crossmedia de un podcast, por ejemplo, integrar como una tertulia de un programa de televisión, ahora que tenemos este partenariado con un productor de televisión, pues a lo mejor que sus propios productos tomen vidas, pero integradas y de forma nativa en otro formato y que salten al podcast. Este tipo de cosas nos atrae y nos molaría hacerlas, ¿no? Ojalá podamos, pero por ahí sí veo más recorrido para que se integre y que no sea el podcast como ha sido tanto tiempo, como un outsider, y que esté más integrado dentro del mix de consumo de medios de la gente habitual, ¿no? Y pues sí, como dice, la omnicanalidad es algo que vemos en este momento, es algo que va a desarrollar muchísimo, pero creo que esta idea del audio influencer está ya. Y pues no solo en el podcasting, pero vemos que las agencias publicitarias comprar en este momento, las agencias sociales, ¿no? Desde esta parte social va a venir más importante. La idea de audio influencer más que podcaster puede ser interesante a ver cómo desarrolla este. Esto es muy interesante también a ver como hemos comentado con la sobresaturación en algunos tipos de contenido. Si la inteligencia artificial va a dar más traducciones y más oportunidades fáciles a traducir los podcasts que se manca en algunos países, en otros países, pero también para crear las cuñas publicitarias para las marcas internacionales. Creo que es esto que es interesante a ver a qué nivel va a desarrollar. Hasta qué punto mejor la tecnología puede hacerla, que sea más capilaridad, ¿no? Sí. Cómo llegamos a las diferentes Uf, esto de la IA da para otra mesa redonda, ¿eh? Esto podríamos tener. Da De hecho, para otra mesa redonda entera. Yo el año pasado estuve en una mesa redonda sobre IA en los JPod en Gandía, y fue una mesa redonda solo sobre IA, que estuvimos hablando sobre IA como 3/4 de hora, 50 minutos. Disculpa que No, soy yo que dice. Ya, la yo sé inteligencia que es algo. fantástico. es nuestra compañera Esto- que siempre está aquí, aunque no la veamos. Sí, sí. Hay siempre alguien que dice ya. Está claro, sí. Vamos a abrir también un poco, ¿no?, de preguntas del público. Nosotros podemos seguir, pero si hay alguna pregunta específica, pues mira, aquí ya tenemos una. Que sean facilitas, por favor, las preguntas. También un punto, ¿no?, mientras llega el micro, pues justo ahora lo que también comentabais, que al final es también un poco que las marcas ya no paguen o financien un podcast, sino pues, esa audioinfluencia, esa llegada a ciertos públicos, ¿no?, incluso el complementar parte de sus territorios, a lo mejor con otros territorios gracias al podcast. También quizá un síntoma
un signo de la madurez, ¿no? Del sector que Eso es. apuntabais. Eso es. Ujú. Adolescencia todavía. Teníamos por ahí... Perdón. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestras palabras. Yo vengo Gracias a ti. de la radio musical, fui director de programación de XFM, que fue una de las emisoras que primero incorporó los estudios de investigación y este tipo de cosas y demás, ¿no? Entonces ahí nosotros teníamos muy claro que el EGM era el medidor oficial para la publicidad, no hay otro, en el que estaban de acuerdo marcas, estaban de acuerdo anunciantes y demás. Quería preguntaros si no echáis de menos que haya un medidor oficial en el que todos nos pongamos de acuerdo de cara a las marcas. Y luego tenía una segunda pregunta. ¿Cuándo consideráis que el cliente está satisfecho? ¿Busca objetivos cualitativos, cuantitativos? ¿Te pide unos números o simplemente con que sus valores de marca aparezcan en el podcast ya se considera que está bien hecho? Porque como decíamos antes, al final es como un añadido, ¿no? Como un remate final. Y de postre un chupito, pues venga, un podcast, ya está. Si está bueno, bien, y si no, no pasa nada porque no era el objetivo principal. Pues si queréis contesto, luego podéis contestar también vosotros. Yo creo que tú... Sí, a ver, lo primero que has comentado, efectivamente, creo que lo hemos comentado antes, echamos de menos un Nielsen, un Comscore, alguien que estandarice estas métricas y que lo mida pues a nivel de que esté, bueno, pues que esté consensuado por todos, ¿no? Y que sea oficial. Y luego el tema que has comentado, ¿cuándo consideramos que una marca está contenta? Cuando repite campaña. O sea, yo lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, si repite campaña es porque le ha gustado la acción, ¿no? Que al final una campaña de audio branded, que es lo que nosotros quizá más hacemos en VoiceUp y que es nuestro quizá mayor valor diferencial, no tienes muchas estadísticas, porque realmente tú en una campaña de menciones nativas le das las escuchas y como mucho, al final de la campaña, tú puedes hacer un report de sentiment que llamamos, que es o sea, ahí recogemos datos del feedback que los oyentes dan al podcaster sobre, bueno, pues un poco la sensación sobre la marca o sobre esa campaña, ¿no? O sea, hay muchos podcasters que se mueven mucho con comunidades de usuarios en Telegram, por ejemplo, se mueven muchísimo en Telegram, ¿no? Y ahí tienen mucho feedback con sus oyentes. Eso nos sirve a veces para hacer estos informes o estos reports especiales de sentiment que llamamos, que es un poco ir un poquito más allá de lo que realmente se puede ofrecer, ¿no? Para que la marca se quede contenta. Pero resumiendo, cuando repite campaña. O sea, Sí, diría que antes que lanzamos la campaña es importante que podamos alinearse con la marca, cuáles son los objetivos, como todas las campañas, sea digital, sea tele, no importa el formato, es importante saber cuáles son las métricas para comenzar. Es que la marca tiene objetivo de acción directa de esta campaña, entonces queremos impulsar una compra o algo, pero también puede ser algo con más un objetivo de branding, y es así, pues sí, depende, todas las marcas tienen los objetivos diferentes ahora, entonces es importante saber antes, creo, qué es el objetivo. ahora, a ese nivel, en el podcasting, en el audio online, estamos en un buen momento porque el branding está siendo muy efectivo. O sea, miedo me da cuando empecemos con la respuesta directa, como ha pasado en digital, ¿no? Que ya es todo respuesta directa, ya se hacen poquísimas campañas de branding. Pues eso entiendo que en el audio llegará también, pero yo espero que sea dentro de muchos años. ¿Alguna pregunta más por aquí también de vos? Allí, a la izquierda de la sala. Buenas, ¿qué tal? Bueno, si algo nos ha enseñado David Broncano es que hay que hablar en euros. Entonces, pongamos que un podcast tiene 1000 oyentes por episodio dentro de un mes. ¿Cuánto gana ese podcast en iVoox? ¿Cuánto gana ese podcast con VoiceUp? ¿Cuánto gana ese podcast con iCast? Hay que ver, Sune, joder, macho. Hay que ver, A ver, vamos a ver. Un podcaster es un influencer, realmente, ¿vale? Entonces, o sea, nosotros, por ejemplo, en VoiceUp, cuando te piden una campaña de audio branded con menciones nativas en determinados podcasts y te dicen ¿qué CPM medio? Digo, o sea, no hay CPM medio, es imposible. O sea, eso no se puede medir a CPM. Una cuña sí, pero una acción de audio branded soy anti-CPM, porque no es posible. ¿Por qué? Porque cada podcaster tiene su caché, tiene su posicionamiento. O sea, no solamente influye el número de escuchas que tenga su podcast, sino también el posicionamiento que tenga en ese vertical, el caché que tenga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto? Depende del caché que tengas. No.
Depende del caché que tengas, ¿sabes? Entonces, o sea, yo te puedo decir que trabajamos con muchos podcasters que viven solo de su podcast, pero muchos, cada vez más. Por alusiones, Juan Ignacio, Megan. Bueno, en nuestro caso es una suma de lo que podemos darle en base a la publicidad de cobertura, que es el pre-roll que podemos colocar al comienzo, pero claro, con un podcast de solo 1000 escuchas no hay mucho margen donde rascar. Entonces, este podcast, amigo tuyo, que tiene solo 1000 escuchas, tendrá que ir a otra opción más de la del tipo de Javier, que es de mención integrada, donde el precio no es tanto a CPM, sino que ya se miran aspectos cualitativos. Hacemos campañas con ONAT, una marca para mascotas, que quiere anunciarse en podcast de mascotas. El podcast de mascotas está en nuestros órdenes de magnitud, pero cada vez que tiene que hacer la mención de ONAT, pues ya hablamos de varios centenares de euros, ¿no? para hacer esa mención. Y luego nosotros tenemos una tercera vía, que es la del patrocinio. Es decir, hay podcasts que a lo mejor con solo 1000 escuchas, si es una temática muy vertical y donde realmente su pasión ha sido capaz de traducirla a su audiencia, pues puede abrirse un sistema de micromecenazgo y te encuentras con que de esos 1000 hay 50 o 100 que te dan 2 euros o 3 euros al mes, con lo cual ya tienes otros varios cientos de euros. Bueno, pues todo eso, con nosotros, combinando las 3 patas que trabajamos, te puede llegar a dar, pues sí, un alquiler de una casa, unos 700 o 800 euros al mes. Tenemos casos de ese tipo, pero tienes que darse toda esa combinación, ¿vale? Bueno, tema de la vivienda es otra mesa. Es otra mesa que he visto la sala revolucionada. Megan, por alusiones, con 1000 escuchas. Pues voy a repetir exactamente la misma cosa, pero sí, depende el vertical de podcast, ya, porque hay las oportunidades que existen en algunos verticales que no existen en los otros, y hay algunas que son más comerciales que los otros. No voy a decir que vas a ganar enormemente con un podcast de 1000 escuchas por mes. Voy a hacer algo transparente, pero depende si el vertical, los formatos que podemos hacer con este tipo de podcast. Puede ser que tenemos un podcast de 1000 escuchas por mes, pero tenemos la oportunidad de hacer con, no sé, una gran empresa de tecnología un branded episode cada mes. Entonces, cambia muchísimo lo que podemos hacer. Pero si tenéis únicamente esta parte de cuñas publicitarias que están activas en el podcast, con el CPM, pues podemos hacer las matemáticas, que no es enormemente grande. Entonces, pero diría que lo importante es que podemos trabajar con vosotros para aumentar la audiencia en el podcast también. Eso es, exacto. Vale, tenemos ahí otra pregunta, gracias. Muy buenas tardes. Lo primero, dar las gracias por la ponencia, por la charla y demás. Vengo aquí a poner un sencillo reto. Sois 4 personas y quiero que os imaginéis que hacéis un equipo y hacéis una productora de podcast, ¿vale? Os llega un cliente o queréis llegar vosotros a un cliente para ganaros la vida y, evidentemente, por recibir un dinero. Sois 4 y quería que cada uno le ponga o diga un argumento de peso que le da que decir al cliente para que haga un podcast con un porqué, con una razón. No hacer un podcast porque es lo mejor, sino ¿qué le diríais al cliente para que haga un podcast y por qué, claro? Empezamos por ti esta vez, José Carlos. No, yo Ha dicho 4. yo soy el moderador. Ha dicho 4. O sea, yo soy el moderador. Hombre. Me devuelvo. Hombre, podríamos decir... No, que contesten ellos. Una frase tiene que ser, eso sí. Una frase, yo insisto en el engagement que puede llegar a dar, pero cuando partes de cero, de que no existe y tienes que vendérselo a una marca para que confíe en él, tienes que decir a la marca que tiene que reservar una parte de su presupuesto, no solo en la producción, sino en la difusión y en la distribución del mismo. Y solo con eso, si se consigue ese engagement, que es la clave de todo, pues la campaña habrá sido un éxito. Pero es un reto, el convencerle. Yo no sabría, yo paso palabra. A ver, aquí partimos de un contenido. Al final un podcast es un contenido, ¿no? Al final yo creo que un contenido tiene que tener diferentes formatos en función de las audiencias que tengas y del target al que te quieras dirigir. ¿Por qué propondría yo producir un podcast? Pues porque es donde tiende a estar la audiencia cada vez más. El podcast sabemos que se está poniendo de moda. Ahora mismo en el área de la publicidad en España es el área más creciente, el área del podcasting y del audio online. Y yo creo que eso es un argumento de suficiente peso
como para que convencerse de producir un podcast, siempre que se tenga un contenido podcastable, por así decirlo. Y esta palabra me la acabo de inventar. Con dos narices. ¿A que sí? Esto de estar en el contenido, estoy totalmente de acuerdo. Vale. ¿Nos da una preguntita más? ¿Un tiempo? ¿Qué tal? Hemos hablado bueno, un poco lo que acaba de decir ahora Megan, de que el podcast está creciendo y la inversión en esto. Antes estábamos escuchando en un taller de Spotify que el podcast para muchos es un escape como una desconexión digital sin llegar a serlo. ¿No puede afectar esta inversión masiva en publicidad precisamente a este crecimiento? Es decir, si cada vez hay más anuncios en podcast y tienes que tragarte más cuñas, más patrocinios, ¿no pierde esto o no hará que pierda un poco esa magia de desconexión con el formato? No sé si lo estáis viendo en vuestras plataformas. Pues queramos de una manera según el podcaster tú mismo a elegir con Acast cuántos espacios publicitarios quiere en tu podcast y cuántos piensas están aptos para tu podcast. Y depende cuánto quiere ganar también con el CPM, con los anuncios que pone, pero creo que estamos lejos en este momento de estar sobresaturado con publicidad en los podcasts, de verdad. Por eso en los Estados Unidos tenemos muchísimos más, es más maduro, pero creo que los oyentes tienen hábito también de escuchar este tipo de podcast con cada vez más anuncios, cada vez más publicidad. Entonces creo que vemos en todos los estudios que leemos que la audiencia son aceptantes de los anuncios en su podcast porque es gratis para los oyentes, entonces es un equilibrio. Pero sí, no queremos que al final tenemos un montón de publicidad en un podcast también, porque es verdad, es un escape para la mayoría de personas, pero hay un equilibrio, creo, y pues tenemos que quedar en este equilibrio. Nosotros lo hemos... Nada, rápido. Ahí es súper importante la duración de ese episodio, de ese capítulo. O sea, si dura 10-15 minutos, nosotros en VoiceUp vamos a hacer solamente un impacto publicitario. O sea, a partir de 15 minutos se puede plantear, no lo solemos hacer, pero se puede plantear un par de impactos. Pero es fundamental la duración del episodio, claro. A ver, hay episodios como Centinela del Misterio que dura 2 horas y media o 3 horas cada capítulo, que ahí podrías meter más impactos, por así decirlo, ¿no? Pero normalmente no somos partidarios, de momento, de saturarlo. O sea, estamos intentando hacerlo con mucho tiento, por así decirlo, para no saturarlo. No somos partidarios para nada. Nosotros sí lo hemos preguntado a la audiencia y genera mucha más aceptación el que tú te pones los auriculares, das al play y aunque te estés oyendo el anuncio, no te genera la ansiedad que lo hace un YouTube o una plataforma de streaming, que estás ahí con el timer leonino para darle al skip. En el audio, bueno, lo asumes, le das al play y tú ya sigues haciendo lo que estés haciendo. No hay tanta agresividad en ese sentido. Eso es. Sí. Pues hasta aquí tenemos que cortar porque ya tenemos el tiempo límite. Juan Ignacio, Javier, Megan, agradeceros. Yo he aprendido muchísimo, espero que también hayáis disfrutado la mesa. Y nos quedamos con que, sobre todo si habláis con una marca, que tenga un contenido podcastable y convencerle de que vuestras métricas son las buenas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.